Cuando escuchan hablar sobre propiedad intelectual, ¿qué idea se les viene a la mente? Inmediatamente. Si alguien le viene y le pregunta, ¿sabe qué, doctor? Tengo un problema en materia de propiedad intelectual. Ustedes automáticamente, ¿qué concepto se les viene a la mente? La registrada de copia. De copia. Es un punto de partida. Bueno, vamos a ver. Es mucho más que eso. En realidad, estamos rodeados de la propiedad intelectual. Todo lo que nos cubre, todo lo que hoy en día vivimos, es propiedad intelectual. Por ejemplo, la prenda que visten, el celular que tienen, la camisa que tienen, la computadora que tienen una marca. Es propiedad intelectual. El celular, aparte de que tiene una marca, tiene patentes. Y esa patente es propiedad intelectual. El vino, el pisco, el champán que vamos a tomar en Año Nuevo, tiene denominación de origen. ¿Qué es el pisco? ¿El pisco es una marca? No. ¿El champán es una marca? No. Es una denominación de origen. Entonces, no está dentro de las marcas ni tampoco dentro de las patentes, sino es una denominación de origen que distingue un producto por el lugar de donde se produce. Y por eso que nosotros, cuando los chilenos dicen que el pisco es de ellos, nos molestamos porque el pisco tiene un nacimiento y tiene un origen y tiene una relación con el lugar donde ha nacido. Cuando hablamos del payá de Ica, también estamos hablando de denominación de origen. Ica tiene dos denominaciones de origen, el pisco y el payá de Ica. Y cuando hablamos de Netflix, ¿quién no ha visto sus Casa de Bell? ¿De qué derecho estamos hablando cuando hablamos de Netflix? De derecho de obras audiovisuales. Entonces, mis colegas, ¿por qué es tan importante la propiedad intelectual? Porque, como acabo de demostrar, estamos inmersos en la propiedad intelectual. Todo lo que nos rodea hoy en día en la vida, en nuestra vida, es propiedad intelectual. ¿Y por qué es tan importante para los abogados saber de propiedad intelectual? Porque, por ejemplo, si vemos, ¿quién tiene un celular Huawei? Yo tengo un celular Huawei. ¿Alguien de acá del público tiene un celular Huawei? Para Huawei, ¿por qué hablamos de Huawei? Huawei es una empresa china que, aunque ustedes no crean, es la empresa que ha sobrepasado, ha batido el récord en el número de patentes. ¿Cuántas patentes? Casi 200.000 patentes. ¿Ya? ¿Y por qué? Si hacemos una rápida búsqueda, patentes, tenemos prácticamente unas 100.000 patentes en la TIPAD, que es un buscador de patentes. Nombre Huawei. ¿De dónde? Siempre en la universidad nos han enseñado que tenemos que ver el fundamento constitucional, de dónde viene, de qué derecho creen ustedes que proviene la propiedad intelectual, de dónde viene. Le voy a dar algunas pistas. La propiedad intelectual es propiedad. Dice propiedad intelectual, es propiedad. Viene el derecho de propiedad. ¿Podría ser? Vamos. De la libertad. El derecho de propiedad, de ahí va la libertad. Tenemos la libertad de crear. Puede ser, ¿no? La creatividad es un derecho. ¿Sí? ¿No? ¿Qué les parece si, y acá está el fundamento constitucional, si leen el artículo 2, inciso 8 de la moción política, habla de la libertad de creación?
¿Ya? Toda persona tiene libertad de creación, de creación, arte, etc. Esto deriva de un derecho constitucional que se llama la libre expresión de la personalidad. Y entonces la creatividad es un derecho derivado de la libre expresión de la personalidad. A diferencia de Argentina, en Argentina, en el artículo 17, no se habla de libertad de creatividad, se habla de libertad, se habla de que los inventores y creadores tienen un derecho de propiedad. Entonces podríamos decir que tiene que ver con la propiedad. Cuando ven esto en la calle, ¿qué es esto? Se conoce como grafiti. Es arte callejero. ¿Tiene derecho de propiedad intelectual? ¿Qué dicen? Una persona viene, les voy a poner en un caso hipotético que les puede pasar. Una persona viene con su lata a medianoche y pinta la fachada de su casa, afectando el derecho de propiedad de ustedes. ¿Ya? Y crea esto. Esto tiene un derecho de propiedad intelectual. Estamos hablando de del ejercicio de la creatividad. Desde luego, el medio ilegítimo por el cual ha ejercido su derecho no le concede ningún derecho, pero si esto se efectúa mediante una legitimidad, estamos hablando del derecho de autor. Esto es factible de ser protegido por derecho de autor. Entonces, ¿de dónde deriva? El derecho de propiedad intelectual deriva de la libertad de creación reconocida en la Constitución. ¿Y qué contempla el derecho de autor? El derecho de propiedad intelectual. El derecho de propiedad intelectual se divide en dos partes, claramente. Ahora, cuando salgan de este salón, al menos eso se va a llegar. El derecho de autor y la propiedad industrial. En eso se divide el derecho de propiedad intelectual. El derecho de autor protege todas las creaciones artísticas de los pintores, escritores, expresiones artísticas en todo el sentido de la palabra. Incluso esta presentación podría ser objeto de derecho de autor. Y la propiedad industrial, ¿qué protege? Protege las patentes, protege las marcas, protege las denominaciones de origen, protege los diseños industriales. Entonces, hay algo que siempre suena, ¿no? Dice, voy a patentar mi libro, dice. No sé si habrán escuchado. Y esa expresión está muy mal. O sea, un libro no se patenta. Un libro, ¿qué hacemos con un libro? ¿El libro será patentable? No, un libro no se patenta, un libro se registra. ¿Por qué? Porque forma parte del derecho de autor. Lo que se patenta son los inventos. Esos son los que se patentan. Entonces, cuando escuchemos hablar de eso, siempre digamos, no se patentan los libros, se patentan los inventos. Y entonces la propiedad intelectual, ¿qué es un derecho de propiedad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está equiparado al derecho de propiedad? Ustedes han estudiado derecho civil y como parte del derecho civil han visto, ¿no?, cuáles son las facultades del derecho de propiedad, el derecho de uso, goce y disfrute, ¿no? Derecho de enajenación, de ius utendi, ius prudendi, que deriva del derecho romano. Estos derechos, el derecho de autor, el derecho de una patente, ¿es equiparable al derecho de propiedad? ¿Es igual? Yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una patente, yo tengo un derecho de propiedad. En cierto modo sí y en cierto modo no. Vamos a hacer una breve discusión de esto. Veamos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, señores,
¿el derecho de propiedad es perpetuo o temporal? A ver, ¿quién me dice? Usted compra una casa, ¿ya? Si no la vende, ¿en algún momento se acaba su derecho? Es perpetuo, ¿no? El derecho de propiedad es perpetuo. En cambio, el derecho de propiedad intelectual es temporal. ¿Por qué? Porque las marcas tienen 10 años. Los derechos del autor tienen toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. No estamos hablando de las fotografías que tienen 20, 25 años dependiendo de la legislación, y los inventos tienen 10 años para los modelos de utilidad, 20 años para las patentes de invención. Entonces, ¿qué pasa después de que pasa ese plazo? Pasa a dominio público. Eso no pasa con el derecho de propiedad. Eso solamente pasa con la propiedad intelectual. Entonces no es igual hablar de propiedad que hablar de propiedad intelectual. Son dos cosas totalmente distintas. No hay que confundir. El derecho de propiedad que está en el Código Civil, ¿sobre qué va a decaer? ¿Sobre quién va a devenir? Sobre bienes tangibles. Yo tengo derecho de propiedad sobre una silla, sobre un bien mueble o un bien inmueble, ¿verdad? Derecho de propiedad, compro mi casa, compro mi auto y tengo derecho de propiedad sobre mi casa, sobre mi auto. Son bienes tangibles. En cambio, cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de bienes intangibles. O cuando tú dices, yo soy autor del libro, yo soy autor de 100 años de soledad. No estamos hablando del ejemplar, del libro, estamos hablando de la creación artística. Que así se multiplique en 1000 o 5 millones o 20.000 millones de ejemplares, tú tienes los derechos de autor sobre todos esos ejemplares, porque tú eres el autor de ese argumento de 100 años de soledad. Entonces, si tú vendes el libro, no es que pierdes el derecho de propiedad sobre la propiedad intelectual. Por eso es que son diferentes. En cambio, si tú transmites la consensualidad, la tradición para los bienes muebles, tienes una silla, la entregas, pierdes el derecho de propiedad, ¿no? Tienes una casa, firmas un contrato, la transfieres y pierdes el derecho de propiedad. Esto no pasa con los intangibles. El hecho de que tú vendas el soporte, vendas un disco, vendas el ejemplar, no estás perdiendo el derecho de propiedad que te concede la propiedad intelectual. Son cosas distintas porque uno recae sobre los tangibles y el otro recae sobre los intangibles. Otra cosa es la diferencia entre público y privado. El derecho de propiedad recae sobre bienes de naturaleza privada. En cambio, la propiedad intelectual puede ser titular del Estado. El pisco, la denominación pisco, ¿a quién creen que le pertenece? ¿A quién creen que le pertenece? ¿A los productores? ¿A la bodega Atacama? ¿A la bodega que le pertenece al Estado? El titular de la denominación pisco es el Estado. Y así, la denominación champán pertenece al Estado francés, la denominación Rockefeller, etc. Entonces, no hay la diferencia en cambio, en materia de propiedad privada, estamos hablando solamente para privados. En cambio, en materia de propiedad intelectual, el titular puede ser incluso el Estado. Y cuando hablamos de dominio, no hablamos de dominio en el tema de propiedad intelectual, hablamos de exclusividad. Porque ya acabo de decir que no, el derecho no es exclusivo, sino el derecho es temporal y no es a perpetuidad. Entonces yo quiero que se lleven este concepto, al menos, porque si han venido acá, les agradezco su presencia, teníamos escrito de manera virtual también, a los que le agradecemos. Quiero que entiendan el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de esto? Y ya voy a terminar.
corregirlo. ¿Cuál es el fundamento de la propiedad? ¿Qué crea la propiedad intelectual? ¿Ustedes han jugado el Monopolio? Bueno, Monopolio, o Monopoly como le decimos, es un juego que consiste en el que el jugador tiene que apropiarse la mayor cantidad de propiedades posibles. Cuando se apropia la mayor cantidad de propiedades posibles, se puede cobrar más alquileres y por tanto los otros jugadores pierden al descapitalizarse. Ese es el problema. Entonces, la propiedad intelectual dice que crea un monopolio legal. ¿Cuál es la diferencia entre un monopolio legal? El monopolio legal es aquel que es creado por una ley. ¿Por qué crea un monopolio legal? Porque si tú escribes, si alguno de ustedes escribe un libro y son autores de ese libro, ¿quiénes van a poder explotar el libro? Solamente ustedes. Si alguien va y vende ilegítimamente su libro, ustedes pueden denunciar de piratería. Si ustedes inventan algo, ¿quién tiene derecho a explotar ese invento de manera exclusiva? Solamente ustedes. Entonces, por eso se dice que la propiedad intelectual crea un monopolio legal. Sin embargo, eso es discutido. ¿Por qué? Porque para que exista un monopolio tiene que haber dos condiciones: barreras de entrada y falta de productos sustitutos. Miren estos señores, todos son inventores peruanos. Todos ahí son inventores peruanos que han creado algo y que tienen su empresa o han creado una innovación. Y como decía mi compañero, imagínense que ustedes creen algo, escriban algo. Les gustaría que ustedes se hayan tomado el esfuerzo de escribir un libro, se hayan tomado el esfuerzo de inventar algo, una nueva forma, una nueva máquina, lo que sea, y venga alguien y se apropie de lo que ustedes han creado. ¿Estaría bien? Esa persona tendría otra vez el incentivo de crear. Si yo creo una máquina, imaginemos la bicicleta, creo la bicicleta, esta es la patente, ahí están dos patentes de bicicletas plegables. Digamos que yo creé la bicicleta plegable. ¿Saben cómo es la bicicleta plegable? Fácil de plegas y puedes llevar fácilmente. Y viene alguien y se copia mi patente de bicicleta plegable. Se copia y el Estado no hace nada. ¿Tendría algún incentivo para volver a crear algo? No. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, inmediatamente después de que las personas les roban el celular, pasa: ¿para qué me voy a comprar otro si a la próxima semana tal vez me vuelven a saltar? Entonces la inseguridad hace que las personas dejemos de innovar. Entonces para eso, para evitar de que las personas dejemos de crear e innovar, el Estado establece monopolios o exclusividad al inventor, al creador. Y estos son, por ejemplo, derechos que tiene el derecho de autor. El derecho de autor tiene la paternidad, el autor tiene el derecho a ser reconocido, y derechos de reproducción, que son derechos patrimoniales inherentes, que no voy a extender en esto porque sería materia de eso. Entonces, señores, ¿por qué es necesaria la propiedad intelectual? Quiero decirles. Uno es incentiva la innovación. Si le da muchos exclusivos a los inventores, a los creadores, esas personas van a tener el incentivo de seguir creando. Si no le damos derechos exclusivos, esas personas no van a tener el incentivo de seguir creando y por tanto nuestra economía no va a funcionar.